Muchísimas gracias. Vamos a seguir pendientes de Argentina para ver si habla Manuel Adorni, el portavoz del gobierno argentino, pero antes tenemos esa comparecencia habitual de Manuel Adorni, del portavoz del gobierno. Pero ha sido una semana desde luego complicada para el equipo de Javier Milei. Esta semana, ya saben que el miércoles tuvo lugar, bueno, lo que están viendo a mis espaldas precisamente, uno de los paros generales más tempranos en la historia de un presidente argentino, el paro general que tuvo lugar el pasado miércoles. En las últimas horas, por cierto, se ha conocido una de las consecuencias de toda la tensión que se ha vivido para el gobierno argentino en la última semana. ¿De qué estamos hablando? Del despido del ministro de Infraestructura, Guillermo Ferraro. Un cargo, por cierto, que es de gran importancia. Estamos hablando de un cargo que abarca transporte, obras públicas, vivienda, telecomunicaciones, energía y minería. Un cargo que ostenta, bueno, pues una responsabilidad bastante importante. Hay quienes piensan, hay quienes dicen, hay rumores que hablan de que el motivo de la decisión es que Ferraro había filtrado dos frases de Milei, que dijo, por cierto, el presidente argentino, contra los gobernadores que se oponen a partes de la ley Ómnibus, que ya saben que todavía es una de esas leyes tan polémicas que está preparando el gobierno de Milei, que está en trámite todavía, no se ha lanzado. Es verdad que el DNU sí que se ha puesto ya en vigor, lo ha hecho el día 29 de diciembre, ese fue el día en el que entró en vigor, pero todavía la ley Ómnibus no lo ha hecho, está todavía en trámite en el Congreso y claro, tiene que convencer también a muchas otras formaciones para que saquen adelante esta ley Ómnibus, básicamente porque en el Parlamento no tiene mayoría Javier Milei. Bueno, pues esas dos frases que presuntamente habría filtrado este hombre, Ferraro, el ministro destituido, sobre Milei, son, respecto a los gobernadores que no les están apoyando con la ley Ómnibus, son las siguientes: les voy a dejar sin un peso y les voy a fundir a todos. Esas serían las frases que habrían filtrado. Claro, eso puede todavía dificultar aún más el papel del gobierno para generar acuerdos entre las distintas formaciones para poder sacar adelante esa ley Ómnibus tan importante para el gobierno de Milei. Es verdad que además Milei no lleva ni siquiera 2 meses en el cargo y que ya ha tenido una huelga general y un despido dentro del gobierno, por cierto. Muchos aseguran que hay incluso disputas internas dentro del Ejecutivo, pero otros también dicen que hay voces que especulan con quién va a reemplazar a Milei en el momento en el que esta situación pues ya no dé para más, realmente, porque muchos piensan que hasta aquí podríamos llegar, incluso hasta un momento en el que Milei tenga que abandonar. Aunque es verdad que esta semana, de hecho, aquí en Negocios Televisión, el pasado miércoles, en pleno paro general en Argentina, precisamente entrevistamos a muchos expertos de allí, entre ellos el subdirector de La Nación, y nos decían, puede que al final todo esto acabe saliendo bien para Javier Milei. Bueno, lo veremos, el tiempo lo dirá desde luego. Lo curioso es que la relación entre el presidente actual, Javier Milei, y el exministro era interesante. Ferraro venía del grupo América, una empresa de Eduardo Eurnekian, y Milei también, por cierto, viene del grupo de Eurnekian, y lo mismo ocurre, por ejemplo, con el jefe de gabinete, con Nicolás Pose. Bueno, pues dicen fuentes de la Casa Rosada que cuando se determinó el despido de Ferraro, no se había dado a conocer todavía su sustituto, aunque es verdad que algunas versiones indican que el ministerio incluso podría llegar a desaparecer y que quedarían 6 secretarías, todas dependientes del ministro de Economía, de Luis Caputo. Bueno, ayer por la tarde se difundió esa versión también de que en esa reunión del gabinete del pasado viernes Milei bueno, se había enfadado básicamente porque no estaba consiguiendo que el Congreso le aprobara todos los artículos de la ley Ómnibus y que había arremetido también contra los gobernadores diciéndoles que se iban a quedar sin un peso. Más tarde también se difundió que Milei iba a pedir la cabeza del ministro que había filtrado esas dos frases de la reunión del gabinete. Bueno, 2 horas después se descubre que el apuntado parece ser que es Ferraro, porque es quien finalmente ha sido destituido. Menos de 2 meses y la situación, desde luego, que ya está que arde para el Ejecutivo. Vamos a recordar, por cierto, lo que decía uno de los manifestantes este miércoles, este paro general. ¿Qué reclamamos? Que caiga el decreto de necesidad de urgencia que pretende la suma del poder público para el presidente Milei. ¿Qué queremos? Que caiga toda la ley Ómnibus, porque no solo arrasa con nuestros derechos sociales, sino además porque transforma el derecho a la protesta en un delito. Bueno, y por cierto, les decíamos antes, se esperaba que hoy, como viene siendo habitual a las 3 de la tarde nuestras, Manuel Adorni, el portavoz del gobierno, saliera ante los medios a hablar, porque es una rueda de prensa que es prácticamente diaria. Bueno, pues mucha atención, porque el caos en el gobierno está siendo tal
que Adorni, el portavoz del gobierno argentino, ha suspendido esa rueda de prensa. Todos los detalles, Javi. Sí, Marta, y básicamente lo que ha utilizado son unas cuantas palabras, si hacemos la cuenta unas 5, como vamos a ver en pantalla, para decir que la rueda de prensa, la habitual, la que da cada jornada, se suspende. En la Casa Rosada hoy no va a salir a hablar Manuel Adorni en este contexto en el que la situación ha sido ciertamente de crisis dentro del gobierno de Javier Milei después de que se despidiera, como estabas comentando, o se aceptara, mejor dicho, la renuncia del ministro de Infraestructura, Guillermo Ferraro, tras la pedida formal por parte del jefe de gabinete, Nicolás Posse. De momento se especula, como decías, en que las competencias de infraestructuras acaben dependiendo de Luis Caputo, el titular de Economía. No tenemos explicaciones claras de qué es lo que ha sucedido, porque, como te comentaba, Manuel Adorni ha suspendido su rueda de prensa diaria. Veremos qué hace el próximo lunes, programada para las 3 de la tarde, hora central europea. Entonces sí, se le podrá preguntar por Caputo, porque de momento esa no se ha suspendido. Bueno, pues vamos a ver qué es lo que ocurre en toda la jornada de hoy, Javi, a ver si tenemos más declaraciones que puedan aclarar un poco la situación. Lo que está claro, desde luego, es que hay tensión en el gobierno de Milei, hay caos y vamos a ver cómo se resuelve todo esto.